Bienvenidos a MateA, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy vamos a estudiar la convergencia de una progresión geométrica. Una progresión geométrica es un tipo de sucesión. Veamos el siguiente ejemplo de una progresión geométrica. Tenemos una sucesión que parte del elemento 1, 2, el siguiente sería 4, 8, 16, 32, puntos suspensivos. Esta es una progresión geométrica ya que para hallar el término siguiente de esta progresión se obtendrá multiplicando al término anterior por la razón. ¿Cuál es la razón aquí? Veamos. 1 por 2, 2, 2 por 4 o 8 entre 4, 2. Entonces, para hallar el término que le sigue a 32, simplemente tendremos que multiplicarlo por la razón, que es 2,64. Bueno, esto para refrescar tus conocimientos de la escuela. Veamos el caso en general de una progresión geométrica x elevado a n, siendo n un elemento de los números naturales, es una progresión geométrica, cuya razón es x. El primer término de esta sucesión sería cuando n asume el valor de 0, tendríamos x elevado a 0, que es 1. El siguiente valor sería cuando x es igual a 1, tendríamos a x. Luego, x al cuadrado, x al cubo, x elevado a 4, x elevado a 5, puntos suspensivos. Nuestra x es un elemento de los números reales. Lo que vamos a estudiar ahora es en qué casos converge esta progresión. Es decir, bajo qué valores de x esta progresión va a converger. Entonces, veamos aquí nuestra recta numérica y nosotros sabemos que x va a ser cualquier número de esta recta. ¿Ok? Pero nosotros vamos a analizar los siguientes casos. Cuando nuestra x se encuentre en este intervalo, es decir, cuando x es mayor que menos 1, pero menor que 1, esto sería el primer caso. Luego vamos a analizar lo que sucede con nuestra x cuando se encuentra en este intervalo. Es decir, cuando x pertenece al intervalo abierto desde menos infinito hasta menos 1, unido con el intervalo desde 1 hasta infinito. Luego, vamos a ver lo que sucede cuando x es igual a menos 1 y cuando x es igual a 1. Cuando x asume, en este caso, este valor y cuando x asume, en este caso, este otro valor. Fijémonos en el primer caso. Cuando x pertenece a este intervalo, desde menos 1 hasta 1, a este intervalo abierto, vamos a coger, por ejemplo, el valor de x igual a 1/2. Entonces, reemplazando a x aquí, tendríamos que nuestra progresión geométrica está definida por 1/2 elevado a n, donde n es un elemento de los números naturales. El primer término de esta sucesión sería igual a 1, porque tendríamos que reemplazar a n aquí por el primer número 0, y esto es igual a 1. El siguiente término sería igual a 1/2, cuando a n asume el valor de 1. Luego tendríamos un cuarto, luego un octavo, un 16avo, puntos suspensivos. Y como podemos observar, los términos de esta progresión se van haciendo cada vez más pequeños, se van acercando cada vez más a 0. Si x es igual a menos 1/2, tendríamos que nuestra progresión geométrica sería definida por menos 1/2 elevado a n, siendo n un número natural. El primer término también sería 1
el segundo menos un medio debido a este signo negativo, luego tendremos un cuarto positivo, ¿no? Porque tendríamos un medio todo elevado al cuadrado, menos por menos más. El siguiente término volvería a ser negativo, menos un octavo, luego un 16avo, puntos suspensivos. Y podemos ver que los términos de esta sucesión también se van acercando cada vez más al cero. ¿Ok? Entonces, habría que demostrar que cuando x pertenece a este intervalo, el límite, cuando n tiende a infinito, de la progresión x elevado a n es igual a cero. ¿Ok? Y esta demostración te la voy a presentar al final del video. Ahora vamos a ver lo que sucede cuando x se encuentra en este intervalo. Primeramente, ¿no? Estamos viendo de manera intuitiva cuál es el límite de una progresión geométrica. Y como te dije, al final de este vídeo vamos a hacer las demostraciones. Bueno, vamos a ver lo que sucede en este caso cuando x se encuentra en este intervalo, ¿no? Nuestra sucesión, nuestra progresión geométrica era x elevado a n, cuando n es un número natural, igual a 1, x, x al cuadrado, x al cubo, x elevado a 4, puntos suspensivos. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Qué pasa cuando x asume el valor de 2? ¿No? Cuando se encuentra en este intervalo. Entonces nuestra progresión geométrica estaría definida por 2 elevado a n, cuando n es un elemento de los números naturales. El primer término sería cuando n es igual a 0, es decir, 2 elevado a 0, 1. El segundo término sería 2 elevado a 1, 2. Luego 4, 8, 16, 32, puntos suspensivos. Como podemos ver, esta progresión no es convergente. ¿Qué pasa cuando x es igual a menos 2? Tendríamos menos 2 elevado a n, cuando n es un elemento de los números naturales. Entonces el primer término de esta progresión geométrica sería menos 2 elevado a 0, y eso es igual a 1. Luego menos 2 elevado a 1, menos 2, luego tendríamos menos 2 elevado a 2, eso es 4. Y bueno, los términos son iguales a los que tenemos en esta progresión de arriba, pero con distinto signo. Bueno, los signos se van alternando. Puntos suspensivos. Entonces, podemos ver que esta de aquí es alternante y que no converge. Habría que demostrar ahora que esta divergencia se cumple para todo valor de x que se encuentra en estos intervalos. Veamos lo que pasa en el siguiente caso, cuando x es igual a 1. Pues bueno, cuando x es igual a 1, nuestra progresión geométrica estaría definida como 1 elevado a n, siendo n un número natural. Entonces, todos los términos de la progresión serían igual a 1. Y esta de aquí es una sucesión constante. Y nosotros ya hemos visto en otro vídeo de que una sucesión constante es convergente. ¿Ok? Es decir, el límite de esta progresión es igual a 1. Entonces, cuando x es igual a 1, podemos decir que la progresión geométrica converge. Veamos el cuarto caso. Bueno, aquí me confundí. El tercer caso es cuando x es igual a 1 y el cuarto sería cuando x es igual a menos 1. X igual a menos 1. Pues veamos lo que sucede con nuestra progresión geométrica. Vamos a marcarla de rojo. Tendríamos que reemplazar a x por menos 1 elevado a n. Y esta es una sucesión alternante, cuyo primer término es 1, el segundo es menos 1,
y luego se alterna entre estos dos valores. Y esta sucesión de aquí, que también la vimos en el vídeo de introducción a sucesiones, es divergente. Entonces, cuando x es igual a -1, nuestra progresión geométrica no es convergente. Es decir, es divergente. Bueno, entonces cuando x es igual a 1, sabemos que nuestra progresión geométrica va a ser convergente. Faltaría por demostrar que cuando x se encuentra en este intervalo, nuestra progresión geométrica es convergente. Es decir, que va a tener como límite al número real 0. ¿Ok? Y luego nos faltaría por demostrar de que cuando x se encuentra en estos dos intervalos, nuestra progresión va a ser divergente. ¿Ok? No va a converger. Entonces, vayamos a demostrar este primer caso. Entonces, tenemos que demostrar que para x, que es mayor que -1, pero menor que 1, bueno, esta expresión de aquí vamos a escribirla con ayuda del valor absoluto. Es decir, esto de aquí es equivalente a decir que valor absoluto de x es menor que 1. ¿Ok? Entonces, para el valor absoluto de x menor que 1, se cumple que el límite, cuando n tiende a infinito, de nuestra progresión geométrica va a ser igual a 0. ¿Ok? Arriba te voy a escribir lo que era nuestra progresión geométrica, x sub n, siendo n un elemento de los números naturales, dijimos que era igual a x elevado a n, siendo n un elemento de los números naturales, y esto era igual a 1 x al cuadrado, x al cubo, puntos suspensivos. Entonces, cuando x se encuentra en este intervalo, va a tener que converger y tener como límite a 0. Vamos a demostrar eso. En vez de escribir x sub n, vamos a escribir x elevado a n aquí. Y bueno, para demostrar que este límite existe, vamos a apoyarnos en la definición formal de límite de una sucesión, que ya te la presenté en un vídeo. Y nos decía que el límite, cuando n tiende al infinito de x elevado a n, es igual a 0, sí y solo sí, y aquí viene la definición formal, que ya la debes de conocer, para todo epsilon mayor que 0, va a existir un número natural, n, de modo que la distancia entre los miembros de la sucesión y el límite va a ser cada vez más pequeña que un entorno epsilon. Y esto para todo n mayor que n. Es decir, a partir de este índice, esta distancia va a ser cada vez más pequeña. Entonces, para poder demostrar esto, tenemos que encontrar primeramente a esta n, ¿ok? A este número natural. Para encontrar a esta n, vamos a apoyarnos de una proposición que te presenté y demostré en otro vídeo, en el contexto de la desigualdad de Bernoulli. Esta proposición, que se encontraba en el apartado 3, y la llamamos proposición 3b, ¿ok? Esto te lo voy a poner aquí al margen como un borrador, nos decía que para todo q, elemento de los números reales, que se encuentra en el intervalo semiabierto desde 0 hasta 1, y para todo epsilon mayor que 0, esta epsilon es arbitraria, existe un número natural n, de modo que q elevado a esta n es menor que epsilon. ¿Ok? Si deseas ver la explicación y la demostración, te recomendaría darle un clic al enlace superior. Pues fijémonos en lo siguiente.
en vez de Q, ¿ok? Nosotros podemos coger al valor absoluto de X. Y el valor absoluto de X es un número positivo menor que 1. Es un número positivo menor que 1. Entonces, si decimos que el valor absoluto de Q es igual a Q, vamos a borrar esta Q y vamos a poner valor absoluto de X. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí a nuestro valor absoluto de X que pertenece a este intervalo y tenemos a epsilon que es mayor que 0. Entonces, según esta proposición de aquí, existe este número natural que estábamos buscando, existe un n elemento de los números naturales, de modo que se cumpla esta desigualdad de aquí. X, valor absoluto de X elevado a n, es menor que epsilon. Bueno, ya encontramos nuestra n. Luego, con esta n vamos a demostrar que esta desigualdad se cumple. Entonces, partamos de esta expresión. Valor absoluto de x elevado a n menos 0 es igual a valor absoluto de x elevado a n, y esto es menor que el valor absoluto, menor o igual que valor absoluto de x elevado a n. ¿Ok? No te vayas a confundir. Miremos lo que tenemos aquí. Que n es mayor o igual que n. Y tú dirás, ok, si tengo x elevado a n, esto es menor o igual que x elevado a n. Pero piensa que x no es un número entero, sino una fracción, cuyo denominador es mayor que el numerador. Por eso, vamos a tener que esto es al revés. X elevado a n es menor o igual que x elevado a esta n mayúscula. Y bueno, aplicando propiedad de valor absoluto, tendríamos a este valor elevado a n. Y sabemos que esta expresión es menor que epsilon. Y así hemos demostrado esta desigualdad, que es esta de aquí. Y así hemos demostrado que el límite, cuando n tiende al infinito, de x elevado a n, siendo x un número real mayor que menos 1, pero menor que 1, sabemos que este límite va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, para x, que se encuentra en el intervalo abierto desde menos 1 hasta 1, converge la progresión geométrica. X sub n. Bueno, entonces nos faltaría ver este último caso de aquí. Que, como vimos en estos dos ejemplos, cuando x es igual a 2, 2 pertenece a ese intervalo, y cuando x es igual a menos 2, que pertenece a ese intervalo, vimos que nuestra progresión geométrica no era convergente. Y ahora vamos a demostrar de que no va a converger para todas las x que se encuentran en estos dos intervalos. Bueno, esto de aquí es equivalente a decir a que el valor absoluto de x es mayor que 1. Para demostrar esto, vamos a apoyarnos también de la proposición que se encontraba en el mismo apartado 3 y que le pusimos, en vez de 3b, le pusimos 3a. Y nos decía que para todo número real b mayor que 1 y para todo k, elemento de los números reales, existe un número natural n tal que esta b elevada a n, esta potencia, va a ser mayor que este número real k, ¿no? Y como puedes observar, aquí tenemos mayor que 1, y en vez de b tenemos el valor absoluto de k. No hay ningún problema, porque podemos decir que el valor absoluto de x es igual a b, entonces podemos reemplazar aquí a b por valor absoluto de x, y aquí también, ¿ok? Entonces podemos decir ya que, según esta proposición de aquí,
existe un número natural n. Bueno, en vez de escribir n minúscula, aquí voy a escribir n mayúscula. Una n, elemento de los números naturales, de modo que el valor absoluto de x elevado a esta n va a ser mayor que cualquier número real k. ¿Ok? Para todo k, elemento de los números reales. ¿Ok? Así como para todo valor absoluto de x mayor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Que los términos de la progresión a partir de esta n van a ser siempre mayores que cualquier número real. Da igual qué número real escogemos, qué tan grande sea este número real, siempre vamos a encontrar un número natural, de modo que los términos que le sigan van a ser mayores que esta k. Es decir, para el valor absoluto de x mayor o igual que 1, la progresión geométrica no está acotada. En otro vídeo yo te presenté, en este apartado, en el apartado 4, proposición 1, demostramos lo siguiente. Toda sucesión convergente está acotada. Si tenemos una sucesión convergente, eso implica acotación. P es una sucesión acotada, eso implica acotación. Y esto es equivalente a decir toda sucesión no acotada no es convergente. ¿Ok? Esta simplemente es la antirrecíproca para aquellos que tengan conocimientos de lógica, ¿no? O sea, P es una sucesión convergente, esto implica que está acotada. La antirrecíproca, es decir, esto es equivalente a no Q, es decir, sucesión no acotada, implica no P, es decir, sucesión no convergente. ¿Ok? Entonces, ya que nuestra progresión geométrica no está acotada, según esta proposición de aquí, la progresión geométrica, bueno, para valor absoluto de x mayor que 1, vamos a escribirlo arriba, para el valor absoluto de x mayor que 1, la progresión geométrica no converge. Y así hemos visto y demostrado lo que sucede con una progresión geométrica en estos 4 casos. ¿Ok? Entonces, en resumen, vamos a establecer lo siguiente. Una progresión geométrica x sub n, que es igual a x elevado a n, siendo n un elemento de los números naturales, es convergente si, como vimos, x era igual a 1 o si x se encontraba en este intervalo. ¿Ok? Solo en estos dos casos. En los otros dos casos que vimos, cuando x era igual a menos 1, o cuando x pertenecía a este intervalo o a este otro intervalo, en estos tres casos la progresión geométrica no era convergente. Entonces, la progresión geométrica x sub n es convergente si x es mayor que menos 1, pero menor o igual que 1. Y para demostrar esto, nos hemos apoyado en tres proposiciones. Luego, estos conocimientos que has aprendido aquí te van a servir cuando llegues al tema de series matemáticas. Bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado, que lo hayas podido comprender. No olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal y de compartir este material. Muchas gracias. Adiós.